Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Salud de Mujer. Hoy 5 de julio vamos a hablar sobre parto sin dolor, si esto es posible. Para ello tenemos al doctor Jaime Sánchez, ginecólogo obstetra, expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia, por invitarme y la verdad que es un honor estar nuevamente aquí contigo. Doctor, hablemos en esta ocasión sobre anestesia epidural. Queremos comenzar por ahí. ¿Es segura para el paciente? ¿Qué papel tiene la anestesia al momento del nacimiento? Ok, bueno, en realidad yo quisiera ser un poquito más amplio sobre el tema de solo lo que es la analgesia epidural, sino extenderme un poco más. ¿Qué hay que saber? Bueno, yo creo que esto lo saben todas las pacientes, ya sea que hayan tenido un parto o no, que el dolor de parto es un proceso doloroso, extremadamente doloroso. Siendo así, pues no debería ser algo por lo cual las pacientes deban pasar sin poder ofrecerles en la obstetricia moderna alguna alternativa. Una alternativa que sea segura, pero que las pacientes pues tengan la confianza de pasar su labor de parto con un poquito más de confort y pues que el parto pueda darse de forma normal y desarrollarse de forma normal. Entonces, con respecto a esto, hay varias formas de pues que la labor de parto transcurra con menos dolor. Hay varias formas, no solo lo que le llaman la epidural, que voy a hacer referencia a eso también, pero también es algo que es un poquito más amplio. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que las pacientes no pasen tanto dolor? Es importante pues los cursos de preparación del parto, que la paciente sepa cómo respirar. A veces pueden realizarse algunas medidas como que la paciente esté en la posición que le sea menos dolorosa. En mi experiencia en la sala de partos, pues he visto cientos o probablemente miles de mujeres y pues algunas sí les va mejor estando acostadas, otras prefieren estar sentadas, otras prefieren estar acostadas con una pierna levantada. Eso es muy variable, Entonces las pacientes pues uno debe darle la oportunidad de que su labor de parto la desarrolle en la medida de lo posible en la posición que ella mejor le parezca. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque pues si tenemos una paciente que ha tenido eclampsia, por decir algo, que es una convulsión por presión alta, pues esa paciente obviamente que debe estar acostada, porque si vuelve a convulsionar, entonces puede sufrir un traumatismo grave. Pero la paciente en labor de parto normal de bajo riesgo, pues se le puede permitir que tome la posición que quiera. Existen también medicamentos que no son la llamada analgesia epidural, que se pueden administrar durante la labor de parto. Algunos opioides como la morfina, el tramadol pueden administrarse durante la labor de parto. Hay administración intravenosa, administración intramuscular, administración subcutánea. Y estos son analgésicos que ayudan a disminuir el dolor durante la labor de parto. Sin embargo, el dolor durante la labor de parto es un dolor intenso. Muchas veces bromeamos, pero yo la verdad que lo digo en serio,
que gracias a Dios las mujeres son las que paren, porque los hombres no aguantarían parir con la cantidad de dolor que se genera durante ese proceso. Todos seríamos cesárea probablemente. Entonces, es un dolor tan intenso que ya conociendo anatómicamente el origen, de dónde se origina, cuáles son las raíces nerviosas que intervienen en la generación del dolor durante la labor de parto, entonces es donde se puede proceder a administrar lo que se llama la analgesia o anestesia neuroaxial. Neuroaxial es la que se coloca a nivel de la médula espinal. Eso es cuando a las pacientes se les pone la analgesia en la espalda. El término más conocido es el que tú mencionaste, la epidural. Sin embargo, se pueden poner 2 tipos o 3 tipos de analgesia durante la labor de parto. Puede ser la espinal, que se utiliza una aguja bien delgadita, y esa aguja, entonces, por medio de esa aguja se administra medicamento que tiene una acción pues mucho más rápida, pero esa agujita no permite dejar catéter para seguir regulando más adelante en caso de que sea necesario. La epidural, que es la que mencionaste, es una analgesia en la cual se utiliza una aguja un poquito más grande, y esta aguja es un poquito más grande porque allí se va a dejar un catéter epidural. Esta analgesia toma un poquito más de tiempo en hacer su efecto, por unos 10 minutos, mientras que la espinal, pues en los primeros 2 minutos ya está haciendo efecto, pero la epidural pues toma unos 10 minutos en empezar a hacer su efecto, y tiene la ventaja de que al tener el catéter, el anestesiólogo puede ir regulando a medida que va avanzando la labor o que va avanzando el nivel de dolor de la paciente, para encontrar el punto de equilibrio en el cual la paciente pues ya se sienta mucho mejor. Y existe también el tercer tipo, que es lo que se llama la analgesia combinada. Eso es cuando se combinan la aplicación de espinal y epidural. Y al realizar esta combinación, pues la paciente tiene un alivio rápido del dolor con la analgesia espinal, porque actúa mucho más rápido, pero además se le deja el catéter epidural, y esto permite que más adelante uno pueda seguir administrando el medicamento, para que ella entonces, si la labor se prolonga un poco más de lo esperado, pues igual pueda recibir el medicamento y mantener un adecuado estado de confort. Entonces, esas son los tipos de analgesia que se utilizan durante la labor de parto, que se colocan en el área de la espalda baja de la paciente, en el área lumbar. Y la experiencia y la literatura pues está muy a favor de su uso, porque ha dado muy buenos resultados. Como todo procedimiento, existe la posibilidad y el riesgo de complicaciones, pero este riesgo de complicaciones es bastante bajo, y cuando hay un anestesiólogo cuidando la evolución de la paciente, porque los anestesiólogos son los que administran este tipo de analgesia, pues mientras el anestesiólogo está vigilante, la posibilidad de complicaciones pues se reduce aún mucho más. Así es que esto es lo que me preguntaba sobre la analgesia epidural, haciendo hincapié nuevamente en que hay varios tipos de analgesia. Hay analgesia intravenosa, hay analgesia subcutánea, intramuscular, y lo que las pacientes le llaman la epidural, pues hay en realidad varios tipos de analgesia neuroaxial, como es su nombre, y que hay de varios tipos que pueden utilizarse todos estos tipos diferentes durante la labor de parto. Una paciente que llega a la sala de partos con dilatación avanzada, ya ha tenido varios partos,
muy probablemente se puede beneficiar, ya que no va a tomar mucho tiempo en terminar su labor de parto, de una analgesia espinal. Una paciente que es el primer embarazo, que está empezando, 3, 4 centímetros, de pronto va a tomar un poco más de tiempo, de pronto ella se puede beneficiar más de una epidural o de una combinada. Entonces, estos son los diferentes tipos de analgesia durante la labor de parto que existen. Doctor, ya me respondió un poco sobre los tipos y en qué momento se aplica de manera general, obviamente muy cerca de la labor de parto. La pregunta siguiente mía sería si todas pueden o todas podemos beneficiarnos de esta metodología, o existen algún tipo de advertencia o contraindicación. Ok, con respecto a cuándo administrarla, el aprendizaje de la analgesia durante la labor de partos ya lleva muchos años. Hace mucho tiempo se decía no se debe administrar a la paciente si no está en la fase activa de la labor de parto, que clásicamente iniciaba a los 4 o 5 centímetros, porque si se le ponía antes de eso, pues podía retrasar la labor y la paciente iba a quedar en cesárea. Pues lo cierto es que la evidencia ha demostrado que eso no es cierto. Y lo actual es que la analgesia durante la labor de parto se le debe administrar a la paciente cuando ella lo solicita. Cuando la paciente dice, tengo dolor, administreme anestesia, por favor, me duele demasiado, entonces se le administra la analgesia a la paciente. Esto es de libre opción de la paciente. Una de las ideas de este podcast es que las pacientes lo conozcan y que la paciente no deje de solicitarlo por el hecho de tener temor a que algo malo le va a pasar. Por el contrario, reitero lo que dije anteriormente, es un procedimiento que es bastante seguro, que debe estar vigilado por el anestesiólogo y que esto reduce mucho las posibilidades de complicaciones. Como todo, o sea, incluso en el parto uno no puede decir, no, el parto no tiene ninguna posibilidad de complicación. Claro que sí tiene posibilidad de complicación. De igual forma, el procedimiento de la analgesia durante la labor de parto tiene posibilidad de complicación, pero es un riesgo muy bajo y que con el cuidado adecuado del anestesiólogo pues se reduce mucho ese riesgo. ¿Quiénes se les puede administrar esto? Pues la verdad es que es más fácil decirte a quién no se le puede administrar. Por ejemplo, pacientes que tengan las plaquetas bajas por menos de probablemente 70 a 50 mil plaquetas. El número normal de plaquetas anda por arriba de 200,000, pero las pacientes que tengan las plaquetas bajas, pues no se recomienda la administración de la analgesia neuroaxial, de la epidural o la de la espinal o la combinada, pero se le pueden ofrecer otro tipo de analgésicos, como te comentaba, ya sea intravenoso, intramuscular o subcutáneo, para el manejo de la labor de parto. No va a ser tan efectivo como la neuroaxial, porque la neuroaxial ataca directamente las raíces nerviosas por las que se llega a sentir el dolor, pero igual se le puede ofrecer algún tipo de analgesia a las pacientes. A todas las pacientes se les puede ofrecer algún tipo de analgésico. Con respecto al acceso, que es pues algo diferente de a quién se le puede o no se le puede poner, pues en el ámbito privado
pues todos los ginecólogos debemos ofrecerle a nuestras pacientes la analgesia durante la labor de parto, y en realidad pues lo que le ofrecemos es lo mejor, que es la neuroaxial. En el ámbito público, pues ha habido un poquito menos de avance en eso, pero sí te puedo decir, yo trabajo en el Hospital Santo Tomás y en el turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pues tenemos anestesiólogos que están disponibles para la administración de la analgesia durante la labor de parto. Así es que esto, la verdad que en el sistema público es un gran avance, porque pues, teníamos una deuda importante con nuestras pacientes del ámbito público, pero sí tengo que decirte que muchas pacientes, principalmente panameñas, pues a veces se niegan a recibir la analgesia. Uno quedaría pensando que esto es inconcebible, como si eso duele tanto, pues la paciente no lo quiere recibir. Pero reitero, es por el temor, es por el desconocimiento de eso, y por eso pues este tipo de informaciones pues es importante que las pacientes lo sepan. A veces es éticamente cuestionable tratar de obligar a la paciente a que durante la labor de parto la acepte, porque pues la paciente está en una situación vulnerable. Cuando está con dolor y encima entonces uno le está diciendo, pero ¿por qué no la quieres? Pero es el mejor para ti, etcétera, etcétera. Pues no es lo mejor agredir de esa forma, sí informarle, tratar de preguntarle cuáles son sus preocupaciones, pero si finalmente pues la paciente no lo acepta porque esa preocupación, aunque uno le explique o la subsane, pues ella no siente la confianza, pues uno la deja tranquila. Pero sí he tenido esa experiencia que pacientes panameñas pues en múltiples ocasiones han rechazado la analgesia durante la labor de parto. Así que mi mensaje a todas estas pacientes panameñas es que escuchen lo que estamos diciendo, busquen información. Muy probablemente esto queda grabado en Spock, en las redes de Spock, en los medios de comunicación de Spock, y pueden entonces tener certeza de que es un procedimiento con un alto grado de seguridad y que les va a permitir pasar más confortablemente su labor de parto. Doctor, una última pregunta, sobre todo porque tenemos que ser quizás equilibrados en nuestros mensajes. Si bien estamos dando información de la seguridad de la analgesia en parto, sí es posible parir sin dolor, por lo que nos explica. ¿Podemos hablar de desventajas? Usted en un momento dijo que, bueno, que como todo tiene sus riesgos. Muy puntual, por favor, ¿cuáles serían estas ventajas, desventajas y posibles riesgos, como para que también lo dejemos sobre el tapete como parte de información que deben conocer? Y bueno, dependiendo del tipo de analgesia que se administra a la paciente, si la paciente tiene algún tipo de alergia a alguna de las sustancias administradas, pues esto es una posible complicación. Por decir algo, si la paciente es alérgica al tramal, que es tramadol, pues no se le puede administrar tramadol durante la labor de parto. Si alguna vez ha tenido alguna reacción a la anestesia regional, entonces pues también probablemente tiene alguna contraindicación para administrarse ya sea la epidural, la espinal o la combinada. Hablaba sobre las pacientes que tenían las plaquetas bajas, pues esas pacientes sí tienen una contraindicación relativa para administrarse la analgesia durante la labor de parto, pero lo importante es que aunque no se pueda administrar la epidural, hay algunas otras medidas que pueden ayudar a disminuir el dolor y que son altamente seguras. Entonces yo diría que en resumidas cuentas,
Las desventajas de la analgesia pues son las posibles contraindicaciones, que son muy pocas, muy pocas. En realidad, las pacientes embarazadas, en términos generales, son pacientes jóvenes, con pocas enfermedades, y pues tienen muy poca contraindicación hay muy pocas que tengan una contraindicación para administrar la analgesia. Así es que tengan la certeza de que pues una vez que su médico las haya evaluado, pudiese muy bien indicarles que son posibles candidatas a la administración de la analgesia epidural, de la analgesia durante la labor de parto. Sí tengo que decirte que en el Santo Tomás, donde trabajo en la sala de partos, desde noviembre del año pasado hasta ahora, pues en noviembre fue cuando iniciamos el programa de la analgesia epidural, como te comentaba, en el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes. Por ahora, lastimosamente, ese es el único horario en que lo tenemos, pero a las pacientes les ha ido muy bien, no hemos tenido ninguna complicación secundaria al uso de la anestesia. Eso no cambia la paciente que presenta alguna situación que finalmente termina en una cesárea. No es porque se le puso la analgesia o si no se le puso, no tiene nada que ver con eso. Si se le hubiese, las que terminaron en cesárea, ya sea que se le hubiese puesto o no se le hubiese puesto la analgesia, hubiesen terminado en cesárea, porque la causa de la cesárea fue otro no relacionado con la aplicación de la analgesia. Y reitero, el confort de las pacientes pues ha mejorado mucho. Las pacientes se sienten más tranquilas, más agradecidas, pasan mejor. El dolor no se les quita totalmente a las pacientes, disminuye mucho hasta un nivel en el que ella pues pueda pasar confortable, pero no es que hacemos que se les duerman las piernas, porque en la cesárea hay un tipo de analgesia neuroaxial, la espinal, en el cual se le administra una cantidad de medicamento que llega a dormirle las piernas a las pacientes y que pues les impide moverlas por un tiempo corto. Eso no pasa en la labor de parto, a pesar de que se administre la espinal, porque la cantidad de medicamento es menor para una duración menor. Así es que reitero, un procedimiento que todas las pacientes deberían recibir. Yo creo que estamos dando los primeros pasos en el sector público para que esto pues se extienda al resto de la República, pero en el ambiente privado pues le decimos a las pacientes, todas pueden solicitarle a su médico que les recomiende un anestesiólogo para que les administre la analgesia durante la labor de parto. Bastante seguro. No, muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Creemos importante que las pacientes sepan que es un derecho, que es segura y que pueden acceder a ella pues, en el ámbito privado, como explicó, y en el ámbito público, pues temporalmente en el Hospital Santo Tomás, pero que esperamos que esto próximamente pues abarque todo el territorio nacional para beneficio de todas las pacientes. Con ustedes, perdóname, doctor, con ustedes estuvo el doctor Jaime Sánchez, expresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, a quien agradezco nuevamente por acompañarnos, por aceptar siempre dar consejos, por aceptar prestarse para dar información veraz. Para quienes nos escuchan, pues todas las redes sociales tienen información de primera, información provista por médicos idóneos. Si desean contactar a algunos de ellos, solo deben ingresar a la página web www.spocpanama.org y acceder al directorio médico. Pueden seguir también las redes sociales. Les invitamos a ver la serie del podcast con temas que ya hemos compartido en ediciones anteriores.
tienen la libertad de escribirnos y decirnos qué tema desean tratar y los vamos a poner aquí próximamente. Doctor, le cedo la palabra para un cierre. Bueno, agradecerle a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología la invitación nuevamente para estar en sus podcast. Y pues estamos abiertos a que a través de los medios de Spock puedan hacernos todas las preguntas para aclarar todas las dudas, temores que tengan las pacientes sobre este tema de la analgesia durante la labor de parto. Claro que sí. Un saludo a todos. Para todos, los esperamos en una próxima edición el próximo martes a las 7 de la mañana. Feliz día para todos. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.